¿Qué tal? Buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra tercera sesión de Open Class, perdón, sesión síncrona eh, de nuestro módulo propedéutico. Nos encontramos ya en la tercera semana del módulo, ya a la mitad. Les felicito pues por mantenerse en este camino. Ya vamos muy adelantados. Eh, en esta tercera unidad, lo que se desea que ustedes conozcan acerca de pues nuestra plataforma y nuestro sistema educativo de prepa en línea CEP, eh, pues es que puedan comparar cómo funciona la prepa en línea en relación a la educación que ustedes pues anteriormente conocían, ¿no? Que pues es la educación tradicional. Y entonces, bueno, pues poder identificar las características y la estructura de nuestro modelo educativo. Y además, pues que puedan ustedes definir bien cuáles son las estrategias que van a utilizar para estudiar, de manera que pues puedan permanecer, ¿verdad? Sin abandonar sus estudios durante todos los módulos. Y bueno, esto se va a lograr a través de la entrega de dos actividades. La actividad 5, que se llama Mi pasado y mi presente educativos, y la actividad 6, que se llama Mi educación en prepa en línea CEP. Además, como se les había mencionado en la semana 1, pues es en semana 1 y en semana 3 que se tiene que llevar a cabo la actividad socioemocional. Entonces, ahora que es semana 3, pues hay que contestar esa actividad socioemocional. Por supuesto, pues tenemos las actividades formativas, que recordemos que se califican de manera automática y sirven para la participación individual, y nuestro foro Aprendiendo, que es el espacio en el que pues ustedes pueden colocar dudas, inquietudes, eh, y pues que puedan ser estas resueltas lo más pronto posible. Y vamos a hablar entonces de la primera de las actividades de esta tercera semana, que es la actividad integradora número 5 y se llama Mi pasado y mi presente educativos. Esta actividad, esta actividad solicita que ustedes llenen dos tablas. Primero hay una tabla rosa en la cual nos ponen un ejemplo de cómo fue la educación primaria y secundaria de un alumno. A esa tabla nosotros no le vamos a hacer nada, solamente vamos a revisarla, es un ejemplo de cómo llenar lo que nos piden. La que sí vamos a llenar es la tabla azul. La tabla azul nos pide que ahora nosotros pongamos cómo fue nuestra educación primaria y nuestra educación secundaria. Aquí es importante pues que sea con palabras propias y de acuerdo a la experiencia que cada uno de ustedes haya tenido en la primaria y en la secundaria, es decir, no se va a copiar nada de lo que está en la tabla rosa. La tabla rosa solamente es una guía, un ejemplo. La tabla azul tiene que ser de acuerdo a las experiencias particulares de cada uno de ustedes. Eh, Además de llenar esa tabla en donde ustedes van a comentar cómo fue su educación en la primaria y cómo fue en la secundaria, tendrán que llenar también una tabla, otra tabla más, que es una tabla gris, en donde van a explicar cómo es que va a ser su educación en prepa en línea CEP. Y esa tabla, pues hay que llenarla de acuerdo a pues lo que ustedes vayan analizando en esta semana. Es decir, durante esta semana se explica cuánto dura un módulo, cuántas son las actividades, quién es quien evalúa las actividades, cuánto tiempo se tarda en evaluar estas actividades, de acuerdo a qué es que se evalúa, cuántos módulos manejamos, eh, en fin, se explica durante esta semana todo de cómo funciona Prepa en línea CEP. Entonces, de acuerdo a la consulta de sus recursos, es que van a llenar esa tabla gris. Esto lo recalco porque las actividades de la semana anterior, muchas de ellas fueron realizadas y no se nota que se hayan consultado los recursos de la semana. Y entonces, pues no podemos hacer las actividades solamente a lo que yo creo o a lo que yo pienso, sino a lo que efectivamente es. Entonces tiene que llenarse de acuerdo a lo que ustedes revisen en esta semana 3. Y finalmente esa tarea pide que ustedes escriban sus reflexiones sobre
¿Qué diferencias se encuentran entre su experiencia educativa previa y la que están viviendo ahora en Prepa en Línea C? Y que además contesten también cuál es el reto más importante que van a enfrentar. Cuando una actividad cuenta con preguntas abiertas, las preguntas abiertas, como son estas dos últimas de la actividad 5, dan pie a que ustedes se expresen, a que ustedes describan lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan. Por tanto, las respuestas pues no pueden ser muy superficiales, tienen que ser profundas, porque es una actividad, es una tarea. No es como que estemos platicando, que estemos en una conversación y contestemos de una manera muy concreta, sino que deben de las respuestas ser profundas, demostrando los aprendizajes que ustedes han ido logrando acerca del tema de que se trate. Entonces sí es importante que cuando respondan a esas preguntas abiertas no lo hagan en un renglón, no lo hagan en dos renglones, sino que se dediquen a escribir un poquito acerca de lo que han aprendido, lo repito, lo que opinan, porque justamente pues son eso, preguntas abiertas y dan pie a que ustedes hagan esto. Eh, para darles más ideas de cómo pueden resolver estas preguntas abiertas, pues tenemos aquí justamente una pequeña tablita que nos habla acerca de las diferencias entre la educación que estamos manejando actualmente, que es a distancia, y la educación presencial, el modelo tradicional. Eh, y bueno, en la educación presencial, pues nos encontramos en una escuela, en una institución educativa, los profesores y los alumnos y compartimos un mismo espacio físico, tenemos un horario de entrada, un horario de salida, tenemos que llegar puntuales, permanecer en el aula, eh, estar en contacto frente a frente, cara a cara. Mientras que en nuestro modelo de educación a distancia, son escasos los momentos en los que los profesores y los estudiantes coinciden únicamente en situaciones como la de ahora, una sesión síncrona y nada más, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. Eh, Otra de las diferencias, bueno, es que en la educación presencial, pues tenemos, por ejemplo, en la primaria, pues teníamos un profesor que nos impartía todas las asignaturas o contábamos con un profesor que nos impartía eh, las asignaturas de conocimientos y uno de educación física, y en algunas escuelas hay maestros de inglés y en otras escuelas hay maestros de artes, ¿verdad? Eh, pero bueno, tenemos esos profesores asignados. Mientras que en la educación a distancia, pues pudiera ser que logremos aprender o no pudiera ser, podemos aprender de una manera autónoma, es decir, si el profesor no estuviera allí, pues de cualquier manera podemos revisar los recursos, de cualquier manera podemos contestar las actividades, podemos investigar por nuestra cuenta, es decir, los cursos están diseñados con varios elementos, nos presentan videos, nos presentan grabaciones de audio, nos presentan PDFs interactivos, y entonces pues tenemos varias formas de aprender, no es únicamente una educación mediada por un profesor. Eh, Justamente la educación presencial, pues el énfasis es en el profesor tiene que planificar la clase, llevar materiales, localizar estrategias, plantear las actividades, dividir todo esto en el tiempo que tenga para dar la sesión. Mientras que en la educación a distancia el énfasis es en el estudiante. El estudiante es quien decide en qué momento se va a conectar, en qué momento va a estudiar y cómo va a organizar su semana, cómo va a organizar eh, el trabajo que va a realizar, qué es lo que va a leer primero, qué es lo que va a consultar después, si necesita investigar algo a profundidad, si necesita tomar apuntes, eh, cómo va a realizar sus actividades, en qué momento las va a entregar. Entonces el énfasis, el protagonista de su educación en la educación a distancia es el alumno, es el responsable de su proceso educativo, nadie más puede hacerlo por él. En la educación presencial los grupos suelen ser pequeños, eh, es decir, en un aula pues
caben 30, 40 alumnos, ¿verdad? En las aulas de secundarias muy grandes, pues hay hasta 45 adolescentes en un aula, pero aún así es un grupo pequeño. Si ustedes han revisado cuántos compañeros tienen ahora en Prepa en Línea C, pues verán que son casi 100, eh, 100 aspirantes por aula. eh, y entonces, pues los grupos son así en la educación a distancia, generalmente son muy grandes. Eh, en la educación presencial los participantes son homogéneos, es decir, en un grupo pues conviven eh, estudiantes de una misma, de un mismo rango de edades, eh, con pues por ende intereses similares, eh, con hábitos pues también que son similares, gustos que son similares, mientras que en la educación a distancia los grupos son heterogéneos, es decir, en un aula en línea, pues van a encontrarse con personas jóvenes, lo mismo que con adultos, lo mismo que con adultos mayores. En Prepa en Línea CEP tenemos muchos estudiantes que son de la tercera edad, fíjense, y eso es muy padre. Eh, Hay en los grupos pues también personas solteras, personas casadas, divorciadas, con hijos, personas que se dedican únicamente al estudio, personas que tienen que trabajar y además la educación y además la familia o dos trabajos. Entonces, en la educación a distancia los participantes son diferentes, son heterogéneos. Eh, por supuesto, pues en la educación presencial mencionamos la interacción es cara a cara, en un mismo lugar, al mismo tiempo, mientras que en la educación a distancia, pues utilizamos estos medios de la tecnología, de la comunicación y de la información, pues para poder tener algún contacto. Utilizamos mensajero, utilizamos correo electrónico, utilizamos videollamadas, chats, foros, y es la manera en la que nos comunicamos y a veces si no colocamos una fotografía de perfil, pues ni siquiera logramos conocer un poquito a la otra persona, ¿verdad? Eh, en cuanto a la duración de las sesiones, pues en la educación presencial son generalmente sesiones de 50 minutos, mientras que en la educación a distancia, pues cada uno de ustedes elige de una manera libre el momento en el que va a ingresar al aula y cuánto tiempo va a permanecer en ella. El aula pues se encuentra abierta a las 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, pues habrá quienes se conecten de mejor manera en la madrugada porque es cuando mejor va el internet o cuando los niños están durmiendo o cuando hay menos ruidos o menos distracciones o habrá quien se pueda conectar solamente a la hora de la comida en el trabajo. eh, en fin, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus necesidades y sus posibilidades, pues decide en qué momento va a trabajar y cuánto tiempo va a dedicarle a este trabajo, a sus horas de estudio. Y finalmente, en cuanto a la resolución de dudas, pues en la educación presencial, pues yo le pregunto a mi docente y mi docente me responde inmediatamente, me resuelve, ¿verdad? Ya sea que no haya yo entendido cómo llevar a cabo una actividad o no haya entendido un tema. Eh, Mientras que en la educación a distancia las respuestas pues no son inmediatas. El docente, el tutor, el SAC, todas las figuras educativas, los agentes educativos, también de la misma manera que los estudiantes y que los aspirantes, también somos personas que llevamos a cabo varias actividades, que tenemos otras responsabilidades y entonces pues no logramos responder de manera inmediata. Si ustedes se fijan y lo verán más adelante también cuando pues en cada módulo tendrán un facilitador diferente y cada uno de ellos les explicará en qué momento podrán tener un contacto con él más directo. Por ejemplo, yo en mis mensajes de los días lunes, pues les pongo que estoy disponible para prepa en línea de 5 a 8, eh, que es el momento en el que estoy dedicada a calificar y contestar el mensajero y participar en los foros y todo esto. En la mañana no es posible porque trabajo con primaria y el fin de semana trabajo en una universidad, entonces bueno, y también tengo familia, tengo hijos,
y tengo muchas responsabilidades, ¿no? Al igual que los aspirantes y que los estudiantes, y entonces pues las respuestas no suelen ser inmediatas. Entonces, bueno, eh, con estas reflexiones que les he compartido en este momento, pues ustedes pueden integrar un poco de mayor información para contestar a una de estas preguntas, ¿verdad? De qué diferencias se encuentran entre su experiencia educativa previa y la que están viviendo ahora mismo en Prepa en Línea C. Y en cuanto al reto más importante que van a enfrentar, bueno, eh, puede ser, por ejemplo, pues ya hablamos de que el grupo es heterogéneo y entonces habrá aspirantes que sí dominen el utilizar procesadores de texto o dominen el hacer presentaciones de diapositivas y dominen el contestar consultas y pruebas y revisar y hacer y participar en foros y localizar el mensajero y todo esto. Pero habrá aspirantes que pues sea su primera vez utilizando estos medios. Entonces, pues uno de sus retos puede ser precisamente el acostumbrarse al empleo de estos medios de comunicación y de información. Eh, Otro de los retos, pues puede tener mucho que ver con esto que acabamos de mencionar. Bueno, tenemos muchas responsabilidades, entonces, pues mi reto puede ser el organizarme de una mejor manera, encontrar el tiempo justo, la media exacta para dedicarle a mi aprendizaje, a mi educación, sin dejar de lado mis responsabilidades, pero también sin abandonar y logrando los aprendizajes. Eh, También de acuerdo a esta pregunta de cuáles son las diferencias entre la educación tradicional y esta educación de nuestro modelo educativo de prepa en línea, pues viene a colación que ustedes analicen en sus recursos, pues esto que nos presentan de cómo es nuestro modelo educativo. A diferencia de las preparatorias regulares, los bachilleratos o los bachilleratos tecnológicos o las preparatorias generales, pues en estas escuelas se estudia por semestres y en un semestre pues tienes cargadas cierta cantidad de asignaturas y las asignaturas pues tocan un tema en particular, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pues llevas, no sé, formación cívica y ética o química o física o lengua extranjera, eh, filosofía, ¿no? Son asignaturas, pues, divididas, ¿no? En el caso de nuestro modelo educativo, son modulares, llevamos módulos y entonces en los módulos convergen varios tipos de conocimientos diferentes y lo que tratan es que estos conocimientos consigan resolver problemas de la vida cotidiana, problemas de la vida real. Entonces, pues el modelo de la forma de aprendizaje es justamente constructivista. Por ejemplo, yo les puedo contar, he impartido el módulo 8, Ser Social y Sociedad. Y en este módulo 8 hablamos de formación cívica y ética, hablamos de sociología, eh, hablamos de cómo funciona una sociedad para que sea autónoma, sobre derechos humanos, sobre la conformación de los grupos sociales. Entonces, es un módulo que incluye conocimientos de las ciencias sociales y que incluye conocimientos de humanidades. Entonces, no es una asignatura parcelada, dividida, ¿no? Sino son conocimientos integrados. Por eso nuestro modelo es constructivista. Eh, He impartido también el módulo 17, por ejemplo, estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Y entonces en este módulo pues aparecen casos en los que, casos reales, ¿verdad? Que tienen que ver con problemas sociales
problemas sociales importantes para utilizar en estos problemas las matemáticas. Y entonces es un modelo que incluye conocimientos de matemáticas, conocimientos de ciencias experimentales, conocimientos de ciencias sociales y conocimientos de humanidades. Entonces, pues estos serían unos ejemplos de pues cómo es que nuestros módulos están integrados. No son asignaturas, es modular. Entonces, esa es una de las diferencias con una preparatoria tradicional. Además, el aprendizaje es conectivista social. Esto quiere decir que aprendemos en colaboración, aprendemos todos juntos. Por eso no solamente me ponen los recursos y luego me ponen un examen, que eso sería como algo muy sencillo, ¿no? Pero sería un aprendizaje sumamente individual. Y el aprendizaje en línea, pues no puede ser así, porque además, pues nosotros cuando salgamos a trabajar o los que ya trabajamos sabemos que tenemos que trabajar sí o sí con quien nos coloquen. Vamos a formar un equipo de trabajo con la persona con la que nos haya tocado laborar y tenemos que compartir con esas personas y tenemos que generar ideas juntos y tenemos que resolver juntos, ¿verdad? Para ser competitivos, para ser proactivos, para trabajar en conjunto para el bien de la compañía y para el bien de nosotros mismos, para conservar nuestro empleo y además hasta para subir de puesto, ¿verdad? Entonces, en la vida real, las personas pues vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y tenemos que compartir. Justamente en la educación en línea pues también tiene que ser de esta misma manera. Tenemos que trabajar colaborativamente. Por esto es que existen los foros. De momento, hasta esta semana 3 pues no hemos tenido un foro de aprendizaje colaborativo. Pero ya verán que la semana 4 vamos a tener un foro en el que sí nos van a solicitar que respondamos a unas consignas y que además de responder a esas consignas, leamos lo que hayan respondido nuestros compañeros y complementemos su información o apoyemos sus dichos. O si no estamos de acuerdo, también podemos debatir con todo respeto y de esta manera aprendemos colaborativamente, construimos conocimiento todos juntos. Por eso el aprendizaje en Prepa en Línea CEB es conectivista social. Y pues este aprendizaje está centrado en competencias, es decir, en que los alumnos desarrollen no solamente conocimientos, es decir, no solamente sepan aplicar la fórmula o no solamente conozcan un concepto, sí, sí es importante el conocimiento, pero también es muy importante desarrollar habilidades. Eh, Fíjense, por ejemplo, en el módulo 22 y 23, que son los dos últimos módulos que se llaman de componente profesional, son unos módulos en los que ustedes deberán de elaborar un proyecto para resolver un problema. Eh, Vamos a pensar en mi comunidad, en mi vida, pues existe un problema con el uso del agua o existe un problema con como en el destino de los desechos y entonces ideo una propuesta para pues para manejar estos problemas y hacerlos disminuir. eh, y entonces en estos dos módulos de componente profesional, ustedes tienen que elaborar su proyecto, seguir unos pasos y hasta crear una página web, un sitio web donde ustedes coloquen los objetivos que están persiguiendo para resolver este problema de su comunidad, de su localidad. Eh, entonces, por eso es que decimos que el modelo educativo de Prepa en Línea CEP está basado en competencias, porque ustedes tienen que desarrollar habilidades, van a saber elaborar una presentación de diapositivas, pero además una presentación de diapositivas que sea interactiva, o elaborar una línea del tiempo que ustedes mismos construyan, o elaborar un mapa mental, un mapa conceptual, eh, perdón, hacer una planeación
Y todo eso pues es que ustedes tengan habilidades para utilizar la computadora y para utilizar aplicaciones y para utilizar programas, ¿verdad? Entonces tienen que desarrollar habilidades y actitudes, por supuesto. Eh, También tenemos que manejar, pues tener actitudes positivas. En cuanto a actitudes, pues se refiere al saber estar y al saber convivir, que son parte de los pilares de la educación, fíjense. Uno de los pilares de la educación es el saber, es decir, los conocimientos. Otro de los pilares es el saber hacer, que se refiere a las habilidades. Y las actitudes y los valores se encuentran en los pilares del saber ser y del saber estar, saber convivir. Y justamente la semana pasada, pues hablamos un poco de eso al hablar de la netiqueta, ¿verdad? De estas reglas de etiqueta virtual, cómo comunicarnos de una manera asertiva, eh, pero pues también cimentada en valores. Entonces, a eso se refiere también que tenemos que movilizar estas otras competencias, las que tienen que ver con las actitudes. Y entonces, pues nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP está centrado en el estudiante, porque ya mencionamos que el estudiante es el que toma todas las decisiones y el que es el responsable de su propio proceso educativo, pero es a través de un modelo que moviliza competencias y que además se basa en un aprendizaje constructivista y conectivista. Y pues esto difiere de los modelos educativos tradicionales, porque en los modelos educativos tradicionales, pues generalmente sí es más bien que adquieras conocimientos y que esos conocimientos los reflejes a través de el contestar una prueba escrita, una prueba oral, eh, y entonces pues así poder graduarse, ¿verdad? Y entonces pues sí es un poco diferente. En cuanto a lo que les decía de que no utilizamos asignaturas, sino más bien utilizamos módulos, pues ustedes van a poder encontrar en sus recursos esta, este, esta tabla donde explica cuáles son los módulos que van a cursar durante todo el trayecto de prepa en línea CEP, que son 23 módulos, además de este módulo cero, que es para quedar habilitados como estudiantes. Pues a partir de que culmine este módulo cero, pues se iniciarán con el módulo uno y de ahí hasta el módulo 23. Y en cuanto a otra de las diferencias, bueno, es que en la educación tradicional pues ya hablamos de que son semestres, esos semestres se dividen en parciales, ¿verdad? Y cada parcial pues lo apruebas o lo califican a través de algún proyecto o exámenes, ¿verdad? En el caso de prepa en línea CEP son módulos y los módulos duran 4 semanas. Ustedes están transitando por una especie de módulo, ¿verdad? El módulo cero, y están viendo cómo está dividido, justamente cómo se divide este módulo cero, así se dividen los otros 23 módulos. 4 semanas, en cada semana pues deben de entregar 2 actividades integradoras, participar en un foro, eh, mientras que en la semana 4 lo que hay que hacer es un proyecto integrador. eh, Culmina la semana 4 y la siguiente semana es como de descanso, porque es la semana de cierre, es decir, es la semana en donde nos califican hasta los últimos proyectos integradores y conocemos nuestra calificación, para que digamos que en semana 6 se inicie con el módulo que sigue. Pero si es que hay alguien que no logró acreditar el módulo 1, por ejemplo, eh, en las 2 primeras semanas del módulo que sigue, se le permite realizar la entrega de algunas de las actividades para que consiga aprobar. El detalle allí pues es que se empalma la entrega de esas actividades con el módulo 2 que va corriendo. Y entonces pues lo conveniente más bien es acreditar el módulo como es, ¿verdad? Semana a semana, para que no se nos empalme nada y después pues no estemos vueltos loquitos con nuestras actividades o atrasándonos. Pero así es como funciona cada módulo. 4 semanas, una semana de cierre, de descanso, digamos, para la siguiente semana, en semana 6 iniciar, digamos, semana 1 del siguiente módulo.
Y en cuanto a la conformación del módulo, que era lo que les decía, pues tenemos también en nuestros recursos esta tablita en donde nos explica el valor de cada una de las actividades. Dijimos de semana 1 a semana 3 son dos actividades integradoras y cada una tiene valor del 7% de la calificación. Además de que en semana 2, bueno, aquí está mal, es en semana 1 y en semana 3 tenemos las actividades de habilidades socioemocionales que valen el 5%. Y en semana 4 vamos a encontrar el proyecto integrador, que es el que tiene mayor peso en la calificación porque incluye los conocimientos de las bueno, de las 4 semanas completas, vale el 30%. Un foro, que es el que les decía, en donde sí nos ponen una consigna que hay que resolver y contestar brindarle réplica a nuestros compañeros, ese vale el 8%. Eh, Además tenemos que contestar también en semana 4 una autoevaluación, que es un cuestionario bien sencillo donde nos preguntan qué actividad nos costó más trabajo, qué actividad fue la más sencilla, en qué tema consideramos que necesitamos reforzar, aprender más, cómo o qué estrategias nos hicieron falta para aprender, etcétera. O sea, está bien sencillo ese cuestionario. Y hay un 5% que ganamos por nuestra actividad en plataforma, que ya les había yo comentado en semana 1 que esto significa que eh, pues que la plataforma contabiliza de manera automática cuántas veces ingresan al aula en la semana, cuánto tiempo duran en el aula conectados, a qué recursos le dieron clic, a qué recursos consultaron. Y mientras más recursos consulten, pues van a tener ese 5% asegurado. Mientras que aquel estudiante que casi no ingrese a plataforma o que ingrese a plataforma pero solamente descargue las actividades y luego vuelva a ingresar solo para entregarlas y no revise los recursos, pues no va a conseguir ese 5%. Eh, Otra de las diferencias relacionadas con la educación tradicional, pues es que aquí en Prepa en Línea las actividades se evalúan a través de una rúbrica, es un instrumento de evaluación que indica cuáles son los niveles de desempeño con los que podemos ser evaluados, que van de un nivel experto que domina las competencias y que es capaz de aplicar lo que aprendió de diferentes maneras, hasta un nivel de requiere apoyo, que será aquel pues, que no logró desarrollar todas las competencias y que necesita apoyo para conseguir mejorar. Y entonces, bueno, todas las actividades son evaluadas mediante una rúbrica. Todas vienen acompañadas de una rúbrica en donde vienen estos niveles de desempeño. Y yo les decía, bueno, hay que usarlas como un checklist para ver qué sí tenemos, qué ya cumplimos y qué nos está haciendo falta y terminar y completarlo todo. Y pues también, a diferencia de la educación tradicional, en donde nos dan una boleta de calificaciones, hay una junta de padres de familia, etcétera, pues en este modelo educativo nosotros mismos, cada estudiante puede revisar su avance en el portafolio de evidencias. Cada uno de ustedes puede ingresar a su portafolio de evidencias y darse cuenta de qué es lo que ya entregó, qué es lo que ya se le calificó, qué calificación sacó en cada una de las actividades que ya le han sido evaluadas. Y también en el portafolio de evidencias aparece la retroalimentación, es decir, eh, las sugerencias que nos haga nuestro facilitador, en donde nos dice pues cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles fueron nuestras áreas de oportunidad en la actividad y que nos da alguna sugerencia de dónde podemos consultar un poco más, aprender un poco más para lograr las competencias. ¿Tienen alguna inquietud acerca de esta actividad 5? La siguiente actividad es la actividad 6, se llama Mi educación en prepa en línea C. Aquí hay que fijarnos bien de que la actividad solicita que nuestros escritos tengan una extensión determinada. Primero dice, escribirás en una extensión de media cuartilla es media página, y máximo una cuartilla.
una cuartilla es una página completa. Entonces, esto es importante, que cuando nosotros resolvamos esto que nos están pidiendo, tenemos que cumplir con esa extensión que nos están solicitando. Mínimo media página, es decir, media cuartilla. Y en esa media cuartilla tenemos que escribir las diferencias, las ventajas, los cambios que deberás de hacer en tu vida y las estrategias de estudio. Es decir, cuáles son las diferencias que ustedes están notando que existen entre la educación tradicional y la educación de ahora en prepa en línea C, cuáles son las ventajas que están logrando percibir que existen. Eh, yo, por ejemplo, pues eh, para mí el estudiar en línea, el tomar ciertos cursos en línea, pues primero me permite hacerlo. Yo en la ciudad en la que me encuentro, existen ciertos cursos que no se otorgan, que no se dan. En la ciudad donde vivo, las universidades que existen son universidades que tocan temas más relacionados con el turismo, la administración, eh, y los temas de humanidades y de ciencias sociales que a mí me gustan no los dan. Entonces, esta es una de las ventajas que a mí me da el poder estudiar en línea, que puedo estudiar en universidades de prestigio, temas, no solo en universidades, sino en instituciones que den cursos también, diplomados y todo esto, y no necesito desplazarme, ¿verdad? Si tuviera que desplazarme, no podría hacerlo, simplemente mi trabajo no me lo permite, la situación económica tampoco, entonces esa es una ventaja. Y hay muchas ventajas más, ¿verdad? Del estudiar en línea. Lo mencionamos hace una sesión, pues no necesitamos un uniforme, no necesitamos útiles escolares, no necesitamos, pues, digamos, perder el tiempo en el transporte público. Eh, si, por ejemplo, tuviera una discapacidad, pues estaría en una situación de ventaja, porque pues a veces es muy difícil trasladarse, muy difícil eh, desenvolverse en una ciudad, sobre todo cuando la ciudad es caótica o cuando la institución no cuenta con todos los medios que yo necesite, y entonces estudiar desde mi casa, pues es ideal. Eh, lo mismo si tengo familia, pues como les decía, puedo estudiar de madrugada, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruidos, cuando no dejo desatendido a nadie. eh, entonces, bueno, eso no lo podría hacer en un modelo presencial. Entonces, ventajas hay muchas. Pueden ustedes escribir bastantes sobre las ventajas, ¿verdad? Para que consigan esta extensión de media cuartilla. También deben de hablar sobre los cambios que tienen que hacer en su vida. Por supuesto que este proyecto que ustedes están comenzando, pues tiene responsabilidades, ¿verdad? Y tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, pues para darle espacio a a estos momentos de aprendizaje. Entonces, pues no sé, a lo mejor no solemos utilizar nunca una agenda y ahora sí nos vendría de maravilla usar una, eh, para que no se nos olvide nada y para que ya cuando hayamos eh, culminado una actividad, bueno, la palomeamos y ya sabemos nuestro avance y qué nos está haciendo falta. Entonces, eso puede ser. eh, o que el tiempo que le destinaba a ver la televisión, a ver una serie, porque a lo mejor me gusta mucho ver series en la tele y dedico un montón de tiempo a hacerlo. Bueno, ahora eh, voy a bajarle muchas horas a las series, pues para dedicárselo al tiempo de estudio. O a lo mejor, pues me gustaba mucho ir al gimnasio o, o salir a tomar cafecito, y entonces tengo que quitarle horas a ciertas cosas que me gustaban hacer para poder dedicársela a mis estudios, porque pues siempre hay que sacrificar algo, ¿verdad? Para conseguir las cosas, bueno, las cosas, lo bueno, el éxito no se consigue fácilmente. Si se consiguieran las cosas fácilmente, cualquiera las haría. Y no, pues no, las cosas, el éxito lo consiguen los valientes, el que se anima a salir de su zona tranquila, de su zona cómoda, es
quien consigue el éxito. Entonces, pues siempre hay que sacrificar algo, pero el sacrificio no es eterno, pues, ¿verdad? Es momentáneo, mientras que el éxito sí es duradero. El culminar la educación media superior sí nos va a abrir las puertas a muchas otras cosas positivas, muchas otras cosas mejores. Y pues hay que cambiar algo, hay que sacrificar algo, ¿no? Hay que hacer cambios en nuestra vida para conseguir. Y también platicar acerca de sus estrategias de estudio. Bueno, ya han visto cómo funciona un módulo, cómo funciona cada semana. Entonces, pues cuáles son las estrategias que ustedes van a animarse a utilizar. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. O bueno, de una vez para que no nos perdamos. Eh, Estrategias de estudio, pues ahí existen muchas y seguramente ustedes han aplicado muchas estrategias en la secundaria o si alguien estudió la primaria un semestre, 2 semestres, pues aplicó algunas de estas estrategias. Por ejemplo, subrayar las ideas importantes, eh, tomar notas, ¿verdad? Estoy leyendo y a la par tengo en mi libretita y voy tomando notas de lo que me parece más importante tener en consideración. Leer en voz alta, siempre escucharme a mí mismo, pues es una manera doble de recordar. Quien toma notas, pues puede tomar notas no solamente a través de letras, sino también puede colocar dibujos que le ayuden a recordar con mayor facilidad. Hay a quien le gusta hacer cuestionarios eh, y bueno, resolver sus cuestionarios y usarlos como guía de autoestudio. Hay a quien le funciona muy bien el hacer sus lecturas y una vez que ya terminé de leer y dejo por un lado mi lectura, eh, pues escribo de lo que me acuerdo ya sin consultar el texto, escribir todo lo que recuerdo con mis propias palabras para ver qué es lo que aprendí. Y ahí me doy cuenta de qué me hizo falta y bueno, regreso a la lectura para revisar qué fue lo que me faltó. Hay a quien esto mismo le funciona, pero viéndose al espejo. Ya estudié, ya leí, ahora me doy una clase a mí mismo, me paro frente al espejo y como si me diera una cátedra, me explico lo que aprendí. Y cuando no recuerdo algo, en algún lado anoto qué es de lo que no me estoy acordando, para que cuando termine de darme mi clase, repase eso que todavía no me sé. Hay a quien le funciona también el hacer mapas mentales. Mapas mentales, pues es una forma gráfica de representar los conceptos, las ideas, utilizando conectores, utilizando imágenes y de esta manera pues ir armando un esquema tal y como funciona nuestro cerebro. Por eso se llaman mapas mentales porque simulan la manera en la que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro también va guardando en diferentes compartimentos la información y luego la extrae de ahí cuando la necesita. Entonces, así funcionan los mapas mentales. Hacer cuadros comparativos, líneas del tiempo y manejar una agenda o recordatorios, pues son estrategias de estudio que depende de la manera en la que tenga cada quien de aprender, pues las puede utilizar. Otra estrategia de estudio que a muchos les funciona, pues es grabar notas de voz, ¿no? Como cuando hacemos en el WhatsApp que mandamos un mensaje de voz, pues de esa misma manera podemos tener en nuestro teléfono inteligente una aplicación que grabe, ¿no? Que haga grabaciones de voz y entonces me grabo hablando acerca del tema y en 2 o 3 días pues reproduzco esta grabación para recordarlo, ¿no? Eh, a lo mejor yo no aprendo tanto leyendo, los PDFs tienen demasiadas letras y es mucha información y no me gusta, bueno, entonces busca videos o busca podcasts, eh, busca blogs y entonces de esa manera pues vas a poder escuchar a otros decir aquello que estaba en el papel y que en el papel pues no se me queda tan fácilmente. Otra manera de aprender pues es inventar canciones, ¿verdad? Con el tema pues puedo inventar una canción también, me grabo cantando y eso lo utilizo después para recordar. Eh, por supuesto, revisar los contenidos uno por uno,
analizar bien cada uno de los temas y ya luego que revisé los contenidos uno por uno, descargo el contenido extenso y lo reviso todo. Y así me cercioro de que no se me está olvidando nada, no estoy dejando de lado nada. Eh, que desde el primer día de la semana revise las actividades integradoras que voy a entregar antes de animarme a empezar a estudiar, a empezar a repasar. De esa manera ya voy a saber sobre qué temas me están pidiendo en esas actividades y pues es a lo que le voy a poner mayor atención cuando empiece a estudiar. Por supuesto, revisar las rúbricas y como les decía, usarlas como un checklist para darme cuenta de cómo voy, qué me está haciendo falta. Si no pude estar en vivo en una sesión síncrona de mi facilitador, siempre podré revisar la grabación y adelantar y atrasar y detener en el momento en el que necesite la grabación. Y es más, no solamente me comparten la grabación de mi facilitador, sino de otros facilitadores. A lo mejor el facilitador que me tocó en este módulo, pues no me explica como yo quisiera. Bueno, pero puedo entrar a la grabación de otra sesión, de otro facilitador y revisarla, ¿verdad? Ver a alguien que lo explica de otra manera, a ver si lo entiendo mejor. Que por supuesto pues realicen las entregas de sus actividades en días de la semana, evitar que sea en fin de semana para que pues no tengan problemas. A veces pasa que suben su actividad, pero a lo mejor el archivo de la actividad 5 lo subieron donde va la 4 y la 4 donde va la 5 y entonces así no me lo pueden calificar y se va a ir como no evaluable, pero yo ya lo entregué en sábado o lo entregué en domingo, entonces ya no hay manera de que yo pueda hacer el intercambio de estos archivos si lo subí mal. O subí el documento que guardé en mi computadora, pero lo guardé vacío porque le puse el mismo nombre, por ejemplo, y entonces cuando subo la tarea, subo una tarea vacía. Si la entrego en sábado o la entrego en domingo, que son días en los que los facilitadores no ingresan a plataforma, si la entrego en sábado o la entrego en domingo, pues ya fue que no me van a poder permitir cambiar el archivo por el que sí es correcto. Entonces, por eso es recomendable que las entregas se realicen en los días de la semana y que participen activamente en los foros para que, pues si ahí se da alguna información que sea de relevancia, pues ustedes la tengan. Si no entran al foro, pues no la van a saber. Entonces, con esto, pues es con lo que ustedes pueden ayudarse para escribir media cuartilla de las diferencias, las ventajas de estudiar en prepa en línea, los cambios que van a tener que hacer en su vida y las estrategias de estudio que se van a animar a aplicar, aquello con lo que consideran que pueden aprender mejor. Y la segunda parte de esta actividad 6 pide que escriban 2 párrafos y cada párrafo debe de ser de por lo menos 5 líneas cada uno. Entonces, en un párrafo de 5 líneas mínimo voy a responder, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea C? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que esperas encontrarte en prepa en línea C? ¿Para qué te va a servir? ¿De qué crees que te va a servir? ¿Qué utilidad va a tener? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a mejorar tu vida si consigues egresar de la educación media superior? Cuando egreses, ¿qué vas a hacer? ¿Te estás animando a estudiar una licenciatura? ¿Tienes planes? Entonces, sobre todo esto pueden hablar para responder cuáles son sus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP en un párrafo de al menos 5 líneas. Y en otro párrafo de al menos 5 líneas, pueden ser 6, 10 líneas, no importa, pero que no sean menos de 5. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP? ¿Y por qué? Bueno, a mí me ha llamado la atención que no son asignaturas, sino que son módulos. ¿Y por qué? Y responden por qué. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es que pues no tengo que tener al maestro ahí enfrente porque me pone de nervios. En fin, lo que a ustedes les haya llamado más la atención de nuestro modelo educativo. O el que me ayudan a movilizar competencias, me ayudan a conseguir habilidades. ¿Qué habilidades creo que voy a conseguir al estudiar en prepa en línea CEP? ¿Qué competencias? Eh, y entonces, de esta manera, pues responder
esas dos últimas preguntas de esta actividad 6. Si se fijan, la actividad 6 entonces es sencilla porque es pues responder de una manera particular, de una manera personal, lo que opinan, lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, de qué van a hacer, cómo le van a hacer estudiando en prepa en línea CEP. Pero para resolverla, por supuesto, tienen que leer los recursos de esta semana, revisar los recursos de esta semana, porque sus respuestas tienen que demostrar que conocen el modelo educativo, que saben que es por módulos, que saben que es por competencias, que saben que es un modelo centrado en el estudiante, que saben que es un modelo constructivista, conectivista, social. Todo esto se tiene que dejar huella de ello en su actividad, en la resolución de su actividad. ¿Tienen alguna inquietud? Porque bueno, ya de esta manera pues he explicado cuáles son las dos actividades que se tienen que llevar a cabo, eh, y pues no me resta más que añadir, a menos que ustedes tengan alguna inquietud acerca ya sea de las actividades o de algún tema, no sé, cualquier duda. ¿Nada? Sí, Eric dice que sobre el proyecto integrador se entrega hasta la cuarta semana y entonces es en semana 4 cuando vamos a hablar de qué trata. Les hice un esbozo de qué es lo que trata en la sesión síncrona de la semana 1, pero será hasta la cuarta semana cuando se van a dedicar al proyecto integrador. Ahorita únicamente van a dedicarse a la actividad eh, 5 y 6. Juliana dice, estudié la primaria y la secundaria abierta. Puedo poner mi experiencia con referencia a la pregunta de cómo es estudiar en escuela escolar. Claro, claro, la tabla la van a llenar, como les mencionaba, de acuerdo a las experiencias de cada uno de ustedes, las experiencias particulares de cada uno de ustedes. Si se fijan eh, en el ejemplo hablan de una telesecundaria, ¿no? Y pues no, por supuesto no todos estudiamos en una telesecundaria, a lo mejor algunos no tenemos ni idea de qué sea. Entonces, cada uno de nosotros va a contestar la tabla de acuerdo a las experiencias personales. Habrá quien haya estudiado a través de los exámenes de la educación para adultos, por ejemplo, pues es su experiencia particular y entonces, eh, pues depende de cómo haya vivido cada quien estos trayectos educativos, pues es lo que va a escribir en su tabla. Yesenia dice, buenas noches, a mí no me queda claro con qué servicios institucionales cuenta Prepa en línea C. Servicios institucionales. Esto lo puede revisar en, ahora lo vemos. Es que este tema lo revisaron en la primerita semana cuando estaban haciendo capturas de pantalla, que ingresaban a mi comunidad y ingresaban a mi campus y luego a mi aula y allí aparecían los servicios. Y bueno, servicios institucionales, pues se refiere justamente a los servicios que brinda la institución. Eh, es decir, que no es únicamente, eh, ay, ya me sacó.
que contamos con biblioteca virtual, que contamos con el Departamento de Tutoría y Desarrollo Integral del Estudiante, eh, que manejamos también, ay, es que me saco. Mm, ya no quiere regresarme a plataforma, pero sí a esto se refiere a los servicios institucionales. Rubén dice, yo tengo una duda sobre las sesiones. Por mi trabajo se me puede complicar ver a las 7 algún problema si solo veo. No, Rubén, no hay ningún problema. Las sesiones se comparten las grabaciones y las pueden revisar las veces que necesiten en el momento en que los requieran. No, no hay pase de lista, no hay puntos por entrar a las sesiones. La ventaja, pues, es que si ustedes ingresan a las sesiones, pues pueden plantear justamente como lo está haciendo ahora sus dudas y les son resueltas en tiempo real. Eh, Gracias a ti, Juliana. Rubén dice, cursé los 3 años en CONALEP y adeudo 5 materias. Mi pregunta es, ¿puedo revalidar y terminar en menos tiempo? Como les mencionaba, pues nuestro modelo educativo es modular, entonces como no es por asignaturas, pues no se pueden revalidar materias. Justamente esa diferencia pues nos lleva a que no sea compatible con una asignatura, es decir, si debo química, pues no tenemos esa asignatura en prepa en línea, tenemos módulos. Sigo aquí con ustedes, ¿eh? Es que estoy viendo el archivo de la tarea porque creo que ya sé a qué se refiere la compañera con la pregunta. La tabla rosa de la actividad 5 dice servicios institucionales, ¿con qué otras áreas contaba tu escuela? Y en el ejemplo la persona puso que en la primaria tenía patio, pequeña biblioteca y la dirección, mientras que en la secundaria tenía un orientador, un área de servicios escolares, un director, no había servicio médico. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, pues nosotros en nuestros servicios institucionales, como le decía, pues contamos con un SIGAPREP, que es donde usted puede encontrar eh, o podrá encontrar posteriormente los documentos que comprueban los módulos que ha cursado y la calificación, es decir, es como servicios escolares de una institución tradicional. Nuestro SIGAPREP es digamos, el control escolar o los servicios escolares de prepa en línea C. Eh, y tenemos estos servicios de tutoría que serían como
los orientadores en las secundarias, eh, o los de trabajo social en las primarias, ¿no? Entonces, esos serían los servicios institucionales. No tenemos una biblioteca física, pero sí manejamos una biblioteca virtual. Entonces, a esto se refiere. Y bueno, les decía que en esta actividad la tabla rosa únicamente la vamos a usar para ver el ejemplo de cómo respondió alguien, un estudiante hipotético, y la tabla azul, esa sí la vamos a resolver cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra experiencia particular, sin copiar nada de la tabla rosa, porque entonces pues nuestra actividad no va a ser evaluable. Tiene que ser de acuerdo a la forma en la que cada uno estudió. María Mayen dice, tengo una gran duda, cursé la primaria y la secundaria abierta, por lo tanto no tengo buena ortografía. ¿Me afectan las actividades integradoras? Claro, siempre trato de escribir bien, pero sí tengo esa inquietud. Fíjese que las actividades en la rúbrica tienen justamente un componente que habla sobre la ortografía. Si tiene dos o más errores ortográficos, son 2 puntitos menos. Y si tiene de 4 a 6, otros 2 puntitos menos y así. Entonces, sí es importante que revisen la rúbrica para que se fijen en ese detalle, porque hay un apartado de la rúbrica que valora la ortografía. Entonces, sí afecta. Por eso en el foro Aprendiendo de la semana pasada les coloqué allí una sugerencia de una página, de un sitio en donde ustedes pueden copiar su texto, lo pegan ahí y les pone, les colorea perdón, las palabras que aparecen mal escritas y entonces, bueno, ustedes ya pueden arreglarlas. Y otra manera, pues es el corrector de Word o del procesador de textos que estén utilizando. eh, pues ese corrector les ayuda a marca con rojito las palabras que están mal escritas para que las puedan corregir. Pero sí, sí afecta. Claro que la afectación no es muy grande, te digo, son 2 puntitos de 100, o sea, de sacar 98, 96 en una actividad, pero si queremos el 100, pues sí tiene que ir sin errores ortográficos. ¿Alguna otra inquietud? Les decía, por ejemplo, en esta última parte de la tarea 5, dice, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones. Entonces, pues no puede ser solamente en una línea que yo escriba las diferencias entre lo que estudiantes y lo que vivo ahora en prepa en línea C. Pues no, contesto esta de 4 a 8 renglones, por lo menos 4 y máximo 8. ¿Y cuál es el reto que voy a enfrentar? Y también mínimo 4, máximo 8. Renglones completos, ¿verdad? Pero, o sea, tomar en cuenta esto, que mis respuestas no pueden ser superficiales, tienen que ser a profundidad, con mis ideas, con lo que pienso, con lo que siento sobre las diferencias que encuentro y sobre mi reto más importante. No tiene que ser solo un reto, varios retos voy a enfrentar. Entonces, que mis respuestas, como son abiertas, pues demuestren que he revisado los recursos, que conozco el modelo educativo de prepa en línea CEP para que pueda relacionarlo con lo diferente que es a lo que he vivido antes. Benjamín dice, ¿dónde podemos ver la grabación? En
el espacio de novedades. Cuando ingresan a plataforma, al aula, del lado derecho hay avisos. En esos avisos ahí dice grabación de la sesión síncrona 1, grabación de la sesión síncrona 2. Ahí se comparte el enlace para ver la grabación. Cubito Jiménez dice, ¿tomaremos lista de esto? ¿A qué se refiere? Y en cuanto a la actividad integradora 6, pues decía, tiene que ser mínimo de media cuartilla, o sea, media página y máximo una página. Pero no puede ser menos de media página. No puedo escribir un renglón para cada una de las ideas. Tienen que ser varias para que llegue a la media cuartilla. Lo que sí pueden hacer es para que noten que no se les pierde nada. Bueno, veo el primer punto que voy a desarrollar, las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la que recibirás. Y empiezas a escribir con otro color si quieres para que, cuáles son las diferencias. Escribir unas 5 líneas de las diferencias y luego cuáles son las ventajas. Y escribir también aquí con otro color si quiero cuáles son las ventajas. Y así voy desarrollando todas estas ideas a manera de que hago 5 renglones para cada una y ya luego nada más retiro los títulos y me van a quedar las ideas y las relaciono con algún conector de texto, ¿verdad? Pero me cercioro de que hago por lo menos media cuartilla. Si hago menos de media cuartilla, pues la rúbrica me lo va a calificar como en un nivel menor al excelente o al experto. Para no tener baja calificación es importante cumplir con los requisitos y el requisito es al menos media cuartilla. Y la segunda parte dice 2 párrafos de 5 líneas cada uno. Entonces, esta primera pregunta van a ser 5 líneas, al menos. Pueden ser más, no pasa nada. De mis expectativas al estudiar en prepa en línea C, al menos 5 líneas. Y de qué es lo que más me ha llamado la atención y por qué, también por lo menos 5 líneas. Si es menos, va a venir penalizado en la calificación, voy a tener puntos menos. Entonces, fijarme bien en las instrucciones, en los requisitos. Y como les decía, pues escribir sobre estos temas de acuerdo a lo que ya analizaron. Cómo es su módulo, cuántos módulos son, cómo se evalúan, cómo se califican. Ah, Janine dice, tengo una duda respecto al foro aprendiendo, ¿cómo se participa en él? Híjole, es que ahorita ya no me deja entrar a la plataforma, quién sabe qué le hice. Eh, pero bueno, al foro de cada semana, usted le da clic, es un cuadrito amarillo que tiene ahí unas nubecitas de texto y dice foro aprendiendo. Usted le da clic al foro. Déjenme ver qué está saliendo en pantalla, no sé. Ahí está. Entonces estoy en mi aula y en la semana en la que me encuentre, que ahorita está semana 3, le doy clic a donde dice foro aprendiendo, que es este amarillo. Cuando le doy clic al foro, me redirige a él, va a aparecer la carátula del foro donde vienen las instrucciones o de qué trata, ¿no? Me explica de qué trata el foro, pero pues no quiere abrir. De esto me parece que hicimos un ejemplo en la sesión de la semana 1, entonces si no abre plataforma, ahí va. Ahí está. Entonces le digo, viene la carátula, que es una carátula rosita, que pues son las instrucciones del foro, y luego abajito dice discusión, foro aprendiendo, y ahí le doy clic.
y entonces voy a poder entrar para ver, por ejemplo, hay 9 personas que han participado en el foro o 9 participaciones. Aquí donde dice réplicas, dice 9. Quiere decir que que este foro tiene 9 participaciones. Y bueno, está abriendo, ¿eh? Está muy lenta. Pero bueno, cuando abre, pues me aparecen los comentarios de cada persona. Y justo debajo del comentario de cada uno hay un botoncito que dice responder réplica. Si yo quiero responderle a esa persona algo, pues le doy clic ahí en responder réplica y me va a aparecer el cuadrito donde voy a poder escribir. Doy clic en enviar y ya va a quedar publicada mi respuesta o mi duda, mi participación. Ahí está, ya abrió. Y entonces cuando abre me vuelve a aparecer la carátula del foro y aparecen las participaciones de los que han ingresado. Por ejemplo, yo abrí el foro y puse aquí un saludo y una pregunta. Luego ya participó Janine, Brandon, Karen, Michelle, Hazel, Rubí. Otra vez participé porque estaban preguntando sobre una actividad que mandaron en jueves y que ayer no estaba calificada, pero pues si enviamos el jueves, la calificación la vamos a obtener en lunes o en martes. Entonces pues se los compartí para quitarles esa duda. Luego pues compartí un pedacito de la guía que ya no sale, creo que porque está mal mi internet. Y bueno, están estas 9 participaciones. Si yo quiero participar, aquí abajito de la carátula del foro dice responder réplica. Hago clic allí y me va a dirigir a un cuadro donde voy a poder redactar lo que quiero preguntar. Por ejemplo, la pregunta del compañero, ¿dónde puedo ver las grabaciones de las sesiones síncronas? Pues lo escribo aquí, ahorita que aparezca el espacio, ahí está. Acuérdense, pongo un saludo, hago mi pregunta, podría decirme dónde puedo encontrar, ¿sí? Y me despido agradeciendo atentamente quién soy, mi grupo y no sé qué. Y le doy enviar al foro. Entonces, cuando le dé clic enviar al foro, ya va a aparecer mi pregunta publicada, así como todas las demás. Cubito. En una reunión de la semana pasada había un link donde dejábamos el ID y eso era la lista de asistencia. No, no tenemos lista de asistencia en nuestras sesiones síncronas, no se preocupe. Janine, es que la verdad he estado indagando, pero no sé si se publican mis preguntas. Pues creo que sí, ¿verdad? Porque ahorita ay, es que ya me salí, pero sí aparecía un mensaje suyo. Sí la mencioné, ¿no? Apareció un mensaje de Hazel, uno de Rubí y uno de Janine, ¿sí, no? Recuerdo que sí. Am, ok. ¿Alguna otra inquietud? Nada, ya estamos listos.
Sí, mira, ya sí está, que estás dando respuesta a la pregunta que les hice en el inicio del foro. De hecho, fuiste la primerita en participar en este foro aprendiendo el lunes a las 17:50. Hasta parece a qué hora participa cada uno. ¿Cómo ven? Ujú. Listo. Bueno, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Si tienen cualquier otra inquietud, pues saben que estamos a sus órdenes a través del mensajero del aula y también del correo electrónico personal. Eh, y bueno, pues no se olviden de revisar el espacio de avisos para encontrar información nueva todos los días y también el foro Aprendiendo, donde se publican pues algunos tips o algunas herramientas de apoyo, ¿verdad? Que pasen ustedes una excelente noche. Hasta pronto.